Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a continuar desarrollando una aplicación financiera utilizando mayormente la función buscar B y las herramientas que hemos visto a lo largo de este semestre. Entonces voy a ir a la hoja del ejercicio número 3. Acá yo me voy a tomar la libertad de desarrollar rápidamente la última parte que habíamos hecho en la clase el día lunes, porque no quedé muy convencido de que hubiese quedado registrado en video. Entonces, prefiero irme a la segura y hacerlo, ¿ya? Pero esto lo voy a hacer rápidamente. En el periodo teníamos que escribir los números del 1 al 48. Entonces, voy a poner el 1, voy a poner el 2, después se seleccionan estos dos números, doble clic y tenemos listos los números para abajo. Después, yo voy a recoger la idea que había propuesto su compañero Sebastián, en el sentido de que íbamos a dejar en color con fondo blanco y letras blancas a todos los números que fueran estrictamente mayores que el número de periodo seleccionado. Por ejemplo, si teníamos 6 meses, la idea era que te muestre del 1 al 6 y que del 7 para abajo lo deje en blanco. ¿Ya? ¿Cómo lo íbamos a hacer? De la siguiente manera. Esto es textual de lo que me había dicho su compañero. Seleccionamos la columna completa. Vamos acá a inicio, formato condicional. Y ustedes van a ir acá a nueva regla. Por si acaso, esta parte ustedes ya la tienen lista en la guía que se bajaron. ¿Ya? La única cosa que tienen que hacer nomás es mirar lo que estoy haciendo ahora, porque yo le quité esa parte a mi versión, ¿ya? Solamente por si es que no hubiese quedado en el video. Y ahora yo me voy a asegurar que sí esté. Entonces, dar formato donde esta fórmula sea verdadera, lo único que me interesa es que el primer número que está acá, en la celda E101, sea estrictamente, sea menor o igual, o sea, perdón, que sea mayor estricto que la cantidad de pago. ¿Qué significa esta fórmula? Ya para que la entendamos bien. Esta fórmula lo que nos está diciendo es lo siguiente. E101, con el signo peso delante, corresponde a la celda que contiene el primer periodo, el número 1. Como ustedes ven, el signo peso está al lado de la letra, lo que significa que hacia abajo la columna va a permanecer fija, pero como el número 101 no lleva signo peso por delante, eso quiere decir de que las filas van a ir variando libremente hacia abajo. En cambio, L45 está completamente con signo peso. ¿Por qué? Porque esa celda nosotros la dejamos fija. ¿Y qué representa el L45? L45 representa simplemente la cantidad de pagos, ¿ya? Que son los 6 meses. ¿Ya? Esa era la fórmula que habíamos escrito el día lunes. Entonces, para el formato, voy a recoger la idea de su compañero. Vamos a esperar aquí que se abra. Bien, tenemos el relleno, lo vamos a dejar en color blanco, no le hacemos nada. La fuente la dejamos de color blanco solamente, le damos a aceptar, aceptar. Y ustedes ven aquí que los números en el fondo, el del 7 para abajo, ustedes ven acá arriba el 7, pero acá no se ve. ¿Ya? El número 7 no se está viendo. Esta idea que propuso su compañero es diametralmente distinta a la manera en cómo este ejercicio yo lo he desarrollado en semestres anteriores. Así que, por lo mismo, voy a ir agregando algunas explicaciones adicionales para que esto lo entendamos mejor. Entonces, el desafío para mí es hacerlo en tiempo real utilizando una idea con la que yo nunca antes había trabajado. Tenemos acá del 1 al 9. Perfecto. ¿Por qué del 1 al 9, profe? Porque aquí le cambié. Por ejemplo, si el 9 lo cambió a 12, ¿ven? Me genera los números del 1 al 12. Después teníamos que hacer una RFC en que colocara un borde inferior solamente, en la última fila en donde tuviésemos números. Ya, eso era lo último que habíamos hecho. Entonces, creamos una columna auxiliar. Y en esa columna auxiliar nosotros planteamos
En esa fórmula auxiliar nosotros planteamos la siguiente fórmula. A la cantidad de pagos, nosotros le dimos un nombre. Ya, la celda se llama cantidad de pagos. Y simplemente preguntamos si es que el valor del periodo que estábamos considerando era igual con la cantidad de pagos. ¿Ya? Esa era la fórmula. Aquí yo me voy a ir un poco rápido simplemente porque esto nosotros ya lo habíamos hecho en la clase pasada y esto es más que nada para que ustedes tengan, para dejar la constancia en un video, ¿ya? Porque no estoy seguro de que esto haya quedado registrado. Entonces, aquí me da falso y propago todo esto para abajo hasta llegar a la fila 148. Aquí me faltó una. Como ustedes pueden ver, solamente una de ellas se me va a hacer verdadera porque el número 12, que es el número actual, coincide con este número que tenemos seleccionado acá. Si aquí hubiese seleccionado el número 3, por ejemplo, ¿qué habría pasado? Me muestra del 1 al 3 y aquí y frente al número 3 me va a decir verdadero. Ya chicos, entonces, para seleccionar una fila completa, teníamos que seleccionar, para poder trabajar con RFC basada en filas completas, teníamos que seleccionar por completo los datos de la tabla, nos vamos a inicio, formato condicional, le ponemos nueva regla, fórmula, y cuál es la primera celda de la columna auxiliar, es esta, que en este caso me quedo en la columna J. En J101 tenemos el primer valor. Recuerden que apretando F4 dos veces, te queda el signo peso al lado de la letra, el número queda sin el signo peso, y ahora le colocamos solamente un formato. ¿Cómo se le hacía ese formato? Nos vamos al borde, me aseguro que de elegir el borde inferior solamente, le doy a aceptar, me fijo en la vista previa que la palabra tiene un borde por debajo, y ahí estamos. Después habíamos seleccionado por completo esta columna y le habíamos dado acá un color gris. Hasta ahí nosotros llegamos en la clase del lunes y ahora sí que sí, tenemos todo esto ya registrado en video porque me di cuenta que había sido así. ¿Ven? De 3 meses pasé a 24, me lo tomo súper bien. Si de 24 lo reduzco a 9, ustedes ven que también está tomando súper bien los números. Así que por lo menos la parte del periodo podríamos decir que está casi lista. Vamos a ver acá cómo continúa la instrucción del ejercicio. Los números deberán mostrarse con el formato personalizado, mes 00, busque alguna manera que no se note la inclusión de la columna auxiliar. Ya, eso de la columna auxiliar nosotros lo disfrazamos colocando esta fórmula con un color gris, haciendo que la letra me quede de color gris. En el fondo, no para que se borre, porque claramente se va a ver, pero tampoco queda tan visible, como para que uno recuerde más que nada de que así estaba configurado. Para que uno recuerde que esta columna tiene que ver con lo del periodo. Bueno, los números deberán mostrarse con ese formato personalizado, así que simplemente seleccionamos todos los valores de la columna, nos vamos al formato de celda, le ponemos personalizado y escribimos textual lo que dice ahí. Ponemos comillas, pongo mes, hago un espacio, cierro comillas, 00, comillas, cierro corchete, comillas. ¿Ya? Ese es el formato de celda personalizado que ustedes tienen que colocar. Entonces, les voy a compartir, obviamente, esto en el chat, para que en el fondo no pierdan tanto tiempo escribiéndolo, sino que lo pueden copiar y pegar directamente. Porque esta parte es importante, pero no tanto como lo que viene a continuación. Ya muchachos, esto es la recapitulación de lo que hicimos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien. Vamos a ver ahora la columna del interés. ¿Qué dice la columna de interés? Entonces, aquí simplemente las instrucciones, como lo hemos hecho hasta ahora, simplemente las vamos a dejar en otro lado. Calcule cuánto es lo que se paga por concepto de interés.
no es necesario que redondee a 0 decimales, así que ya, estamos bien con eso. Pero toma en cuenta que la tasa de interés se tiene que dividir según el tipo de interés. Se deberán dejar en blanco las celdas que sobren, porque no siempre se van a ocupar todas las filas de la tabla. Claro, porque por ejemplo, si como usuario yo seleccioné que esto se hiciera en 9 meses, entonces yo solamente tengo que tener intereses hasta el mes 9. Del mes 10 para abajo, no se tienen que considerar, ¿ya? Se deberán dejar de en blanco las celdas que sobren y aquellas donde pueda producirse algún error, obviamente. Deje los números en formato de contabilidad y expréselos como cantidades positivas. ¿Qué significa eso del interés? Resulta que aquí habíamos solicitado un monto por 100.000 pesos, como ustedes pueden apreciar acá. El valor de la cuota mensual es de 11.159 pesos. Resulta que si ustedes multiplican este número por 9, les va a dar un número que claramente es bastante mayor que 100.000. Les va a dar un número que es mayor, les va a dar un número que es, aquí no lo tengo, un número que es mayor que 100.000. Lo que pasa es que cuando tú estás pagando el interés, los 11.159 que tú estás pagando se descompone como una suma entre lo que tú pagas por interés y lo que efectivamente estás abonando por concepto de capital que solicitas. Entonces, de esos 11.159, hay una buena cantidad que se va a ir para el banco solamente por concepto de interés y va a haber una mínima fracción que se va a quedar disponible, o sea, que corresponde a lo que efectivamente estás abonando de tu deuda, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá esta columna. Para poder calcular el pago de interés, ¿ya? Para poder calcular el pago de interés, ustedes tienen que usar la función pago int, pago int. Entonces, voy a poner acá pago int, ¿ya? Y observemos, por favor, cuáles son los argumentos que solicita esta función. Por una parte dice tasa, periodo, NPER y BA. Noten, por favor, de que esta función pago int es, pero muy parecida. Es muy parecida con la función pago, porque la función pago tiene una tasa, la tasa de interés, tiene un número de periodos y tiene un valor actual. La única diferencia radica en que la función pago int considera el valor del periodo, porque resulta que los intereses que se van pagando mes a mes van cambiando. El interés no siempre es el mismo. ¿Bien? Esa es la diferencia. Pero no se preocupen por los números porque eso los va a generar automáticamente esta función. Nosotros solamente le tenemos que suministrar los argumentos. Y por último, no está de más recordar de que en las funciones de Excel, cuando un argumento va escrito entre corchetes como BF y tipo, que ustedes pueden apreciar acá, significa de que esos argumentos son opcionales. ¿Ya? Quiere decir que no se los tengo que suministrar a la función para que te entregue el resultado. Lo que sí es obligatorio es que le entreguen los 4 primeros: la tasa, el número de periodo, o sea, el periodo actual, la cantidad total de pagos y el valor actual. Entonces, antes de proceder con esto, quiero que ustedes vean de que esta fórmula obviamente se va a tener que propagar hacia abajo, ¿verdad? Porque tenemos que llenar esta columna. Sin embargo, cuando ustedes vayan a propagar para abajo una fórmula y esa fórmula emplee los resultados de algunas celdas, como de estas, por ejemplo, como la tasa de interés, el tipo de interés, la cantidad de pago, es recomendable que a cada una de las celdas que intervengan en la formulación del ejercicio, en la formulación de la expresión que ustedes van a calcular hacia abajo, le coloquen un nombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la tasa de interés la van a ocupar tu y parejo para abajo. El tipo de interés también lo voy a ocupar.
porque según el tipo de interés yo voy a ver si la tasa de interés la divido entre 2, entre 3, por 1, la divido con 1, con 6, con 12 o con 0,5. Entonces, estos datos son importantes. El valor actual, el monto solicitado, también va a ser fijo, porque para el mismo monto tú vas a ir viendo cómo evolucionan los pagos de interés conforme avanza el tiempo. Entonces, es necesario que las celdas que vayan a quedar fijas, ustedes les coloquen un nombre para poder referenciarlas de manera más sencilla a la hora de plantear la fórmula del pago de interés. Entonces, acá dice monto solicitado. La fórmula que tenía los 100.000 pesos que ustedes me habían dicho, a esa celda, perdón, le vamos a colocar un nombre. Entonces, le voy a poner monto solicitado. Yo creo que en este caso yo me tomé la libertad de no preguntarles a ustedes cuál consideran que era el nombre más apropiado, porque creo que monto solicitado es bastante explicativo. Tasa de interés, ¿para qué decir, cierto? Voy a poner aquí tasa de interés. Tipo de interés, tampoco tiene tipo de interés. No hay ningún problema si lo hacen así. Otra forma, si ustedes no quieren colocarle nombre a las celdas, pueden referenciarlas y ponerlas entre signos de peso. Pero encuentro que a veces no ayuda mucho a la legibilidad de las fórmulas. La cantidad de pagos, como ustedes pueden apreciar en esta zona, esa celda ya tiene definido un nombre, así que me lo voy a saltar. Y el valor de la cuota mensual no tiene ninguna importancia para nosotros porque ese valor es simplemente para que ustedes sepan nomás de que a la hora de sumar el interés con el capital, en todo momento, para cada uno de los periodos que consideramos, esa suma va a ser constante y va a ser igual a la cuota mensual. Lo único que va a cambiar es la manera en cómo se distribuyen los sumandos. ¿Ya? Prosigo. Hasta ahora, ¿alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces ya tenemos listos los nombres. Vamos a ver si es que tenemos, por decirlo de alguna forma, los ingredientes necesarios para poder proceder con esto. Si yo pongo pago INT, vamos viendo. La tasa de interés. Ah, ya. Me decía, profe, la tasa de interés ya la tenemos lista real, 0,17%. Eso ya está calculado, tiene ese punto error, está como bien hecho. Pero ¿qué nos dice acá? Toma en cuenta que la tasa de interés se tiene que dividir según el tipo de interés. Ah, reflauta. O sea que el 0,17%, ese numerito, tasa de interés, lo tengo que dividir por esto, por tipo de interés. Ya, ¿y cómo voy a sacar eso? Recordemos que en la hoja de datos nosotros habíamos hecho una tabla, que era esta. Tipo de interés se divide por. Esa tabla nosotros la teníamos lista y esa tabla le llamamos factor de división. Observen, por favor, de que esta tabla está construida de tal manera que el tipo de interés está en la columna número 1 y que el factor de división, o sea, si dividimos por 12, por 4, 3, 2, no sé, 0,5, se va a encontrar en la columna número 2. Si yo voy a ir a buscar, si yo tengo el tipo de interés definido en el ejercicio 3, en esta hoja, en una lista desplegable, entonces el tipo de interés tiene que ser el valor de búsqueda para poder hallar por cuánto vamos a dividir. ¿Por qué? Porque en el buscar B, siempre el término de búsqueda tiene que estar en la primera columna de la tabla. ¿Ya? Siempre tiene que estar en la primera columna. Y si yo veo que en la primera columna figura el tipo de interés, entonces obviamente el tipo de interés tiene que ser la clave por la cual yo vaya a ejecutar la búsqueda. Entonces, esta tabla recordemos que se llama factor de división. Y con esto yo también aprovecho de aclarar algo que me habían preguntado unos compañeros suyos en la revisión del certamen y que yo creo que les puede servir a todos ustedes. Yo me di cuenta que muchas personas, por ejemplo, fueron a la hoja de los datos del certamen y copiaron los datos y los pegaron acá, por ejemplo, en la hoja de las preguntas, los copiaron como por acá. Entonces yo les pregunté que por qué hacían eso, si no es necesario. Y me decían que ellos no sabían referenciar una tabla cuando estaba afuera.
Entonces, cuando lo tenían acá, como que se les hacía más fácil encontrar los datos. Y permítame decirle que eso, que esto es bastante simple. Lo único que ustedes tienen que recordar es cómo se llama la tabla. Por eso es que eso de colocarle el nombre a la tabla es una tarea tan importante. Porque si ustedes tienen un nombre con el que la vayan a recordar, entonces esto es bastante sencillo. Bueno, ¿cómo se hace esto? Se llama factor de división. Sigamos viendo entonces cuáles son los ingredientes. Aquí me dice pago int, la tasa de interés, o sea, ya tengo el número, lo podemos dividir por el otro buscar B, estamos listos. El valor del periodo lo tenemos en la columna del periodo, está listo. NPER, o sea, el número de periodo, también lo tenemos listo porque está seleccionado en la lista desplegable. Y el valor actual corresponde al monto solicitado. Eso quiere decir entonces que nosotros ya estamos en condiciones de construir la fórmula, porque tenemos todos los ingredientes que necesita. Entonces, vamos por ello. La tasa. La tasa de interés, yo la marco. Ustedes ven aquí que ya me dice tasa de interés. La voy a dividir entre, se dividirá por 6, por 3, por 4, por 1, por 0,5. No tengo idea. ¿De qué depende eso? Depende única y exclusivamente del tipo de interés. Ah, ya. Entonces, yo sé que esta tablita que tengo en la hoja de datos es la que a mí me va a servir para poder dar con esa respuesta. Entonces, vamos a poner acá, por el resultado de esta búsqueda, la tasa de interés la voy a dividir por lo que me entregue este buscar B. ¿Qué va a ser? El tipo de interés, punto y coma. La matriz. Esta matriz del factor de división claramente no vive dentro de la hoja del ejercicio 3, sino que está localizada en la hoja de los datos. ¿Ya? Entonces, como está localizada en la hoja de los datos, yo simplemente le invoco por su nombre. Esto se llama factor de división. Listo. ¿Ven? Y no hay necesidad de estar copiando las matrices de un lado para otro. Punto y coma. ¿En dónde voy a ir a buscar el resultado? Esta es la columna 2. Y yo quiero que esto esté sujeto a una búsqueda de tipo exacta. Vamos a comprobar de que todo esté marchando bien. El buscar B me va a dar 2. ¿Por qué me va a dar 2? Porque resulta que acá yo he seleccionado un tipo de interés semestral. Y como un año tiene 2 semestres, entonces aquí este número me va a dar 2. Y por otro lado, la tasa de interés, veamos si es que me la está tomando, efectivamente está bien. ¿Ya? Era la tasa del 0,17%. Así que hasta ahí vamos bien con los del interés. Punto y coma. El periodo. El periodo se refiere al número de periodo actual con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, el número de periodo va a corresponder con cada uno de los periodos que estamos considerando. Por eso es que el periodo aparece aquí con una arroba. ¿Por qué? Porque primero vamos a trabajar con el mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, hasta el último mes que consideremos. Punto y coma. Después dice NPER. NPER tiene que ver con la cantidad de periodos en que vayamos a hacer el pago. Esto es la cantidad de pagos. Por último, el VA se refiere al valor actual. Tiene que ver, obviamente, con el monto que se solicita. Monto solicitado. Por el momento, miren, por el momento solamente voy a plantear esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula yo la voy a copiar y se la voy a compartir en el chat. ¿Ya? Yo sé que esta fórmula está súper mala porque hay que hacerle algunos arreglos. Magdalena, no te preocupes. No te preocupes. Magdalena, ¿cómo lo hiciste tú para poder entrar acá al Zoom sin necesidad de que pasaras por la lista de espera? Ven acá, acá tenemos el pago de interés. Solamente me metí. Seguramente, Magdalena, tú dejaste iniciar tu sesión con el correo de la U. Entonces, gracias a eso, no tienes que pasar, digamos, por la burocracia de que te admitan, sino que simplemente tú llegas e ingresas nomás. ¿Ya? Te felicito.
Yes. Entonces, aquí tenemos los pagos de intereses. Como ustedes pueden apreciar, en, exactamente. Bien, muy bien, Yulisa. Muy bien. Buenos días, Yulisa. Aquí tenemos las tasas, los valores de los intereses. Ustedes pueden ver que en valor absoluto estos valores van disminuyendo a medida que avanza el tiempo. Lo que significa que a medida que avanza el tiempo, los intereses van disminuyendo y va aumentando en consecuencia de lo que tú estás pagando por conceptos de deuda, del capital, de lo que efectivamente tú habías pedido. Ahora, ustedes ven que cuando aplican la función PagoInt, me quedó al tiro con un fondo rojo y los números en negativo. ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que el pago tiene que ver con un flujo de dinero que sale del bolsillo. Entonces, todo lo que sale del bolsillo tiene signo, es negativo desde el punto de vista del consumidor. Pero para que nos quede positivo, para que lo podamos, para que el usuario, digamos, que vaya a interactuar con esto lo pueda leer mejor, simplemente esto lo podemos multiplicar por -1. O sea, podemos colocar PagoInt, le ponemos un signo negativo al lado, ¿ven? Y ahí quedamos listos con los números. ¿Qué más me dice? Se deberán dejar en blanco las celdas que sobran, porque no siempre se van a ocupar todas las filas de la tabla. Y aquella donde pueda producirse algún error. ¿Ya? Fíjense que yo había seleccionado 9 meses y efectivamente, como ustedes pueden apreciar acá, te digo los valores de los intereses. Pero ¿qué pasó del mes 10 en adelante? Generamos puros errores de número. ¿Por qué creen ustedes que por qué creen ustedes que se produjeron esos errores de número? La respuesta es bastante simple, porque nosotros seleccionamos un total de 9, nosotros seleccionamos 9 meses. Acá, ojo con una cosa, Elvis. Aquí no es que no haya nada, sino que los números están en el fondo están escritos con color blanco, porque no hay más meses. Muy bien, Joaquín. Esa era la respuesta. Me robó el pensamiento. Eso era. Porque aquí en la lista desplegable de arriba dice cantidad de pagos 9 meses. Por lo tanto, en el argumento NPER, el NPER, la cantidad de pagos, ese número es fijo y vale 9. Entonces, cuando llegue el 10 va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a calcular algo en el periodo 10 si me dijeron que tenía que hacerlo con 9 meses? Entonces, obviamente ahí eso no corresponde. Pero tranquilidad porque esto tiene solución. Y como había dicho Yulisa, a esta fórmula en el fondo no es que esté mala, ¿cierto? No es que esté mala, sino que simplemente le falta considerar aquellas situaciones, aquellos escenarios en donde se pudiera producir algún error. Entonces, usted simplemente, entre el igual y el signo negativo, voy a intercalar la función si.error. Recuerden que en el si.error, el primer argumento corresponde a aquella fórmula que yo quiero calcular y que eventualmente me podría generar errores, como está sucediendo acá. Entonces, si se llega a producir un error, ponemos punto y coma, y donde dice valor si error, ahora iluminado con negrita, le decimos, compadre, déjeme la celda en blanco nomás. Porque esa es la tónica que hemos aplicado hasta ahora. Cada vez que se produce un error, dejamos la celda en blanco. Damos Enter. ¿Ven? Entonces, eso quiere decir que para acá abajo, desde el mes 10, aquí lo voy a anotar para que se vea bien. Desde el mes 10 para abajo, obviamente yo no veo nada, pero resulta que toda esta cuestión, aquí, ustedes ven que todos estos valores están en blanco. Se ven en blanco, pero resulta que estos son puros errores. Aquí tenemos puros errores de tipo numérico, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente llegamos hasta el mes 9. Pero como lo otro no se está viendo, entonces pasa piola, ¿cierto?
¿Qué pasa ahora si que yo cambiáramos, profe, la cantidad de pago? No pusiéramos 9 meses, pusiéramos 12 meses. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Ven? Se corrió, por una parte, el borde de la última fila y te calculó los intereses. ¿Ya? Aquí, ¿se acuerdan que con los 9 meses llegaba bien? Con el mes 10, 11, 12 se producían errores. Pero ahora no se producen errores. ¿Por qué? Por lo que decía Joaquín. Porque en este caso ya tenemos 12 meses para considerar. Entonces llega hasta el mes 12, pero del 13 en adelante va a quedar la pura escoba. Y si encogemos la tabla, le ponemos, qué sé yo, 3 meses. Bueno, ahí vamos a tener solamente para 3 meses. ¿Qué más nos dice la instrucción del ejercicio? Se deberán dejar en blanco las celdas que sobren. Perfecto, ahí quedaron en blanco. No pasa nada. Y aquellas donde pueda producirse algún error. Como ustedes ven, aquí tenemos las ricas fórmulas, pero como están en celdas en blanco, no se ve. Deje los números en formato contabilidad y exprésalos como cantidades positivas. Ah, ya. Entonces, tomamos todo esto, le damos formato contabilidad. Perfecto. Ahí tenemos entonces, aquí tenemos entonces los números. Los números igual quedaron súper bajos porque estamos pidiendo un monto bastante pequeño. ¿Bien? Y nos dice que no es necesario que redondee. Entonces quiere decir que desde el punto de vista de la fórmula estamos bastante bien. Vamos a poner 3 meses, lo voy a poner 12, ya para que se vea mejor. ¿Ya? Aquí, para ilustrarlo solamente, a medida que avanza el tiempo, la cantidad de dinero va disminuyendo. ¿Ya? La cantidad de interés va disminuyendo. Quiere decir que en el mes 1, tu cuota era de 8.380 pesos, pero tú estás pagando 86 pesos solamente por intereses. Y el resto, lo que te sobra, corresponde obviamente al pago de capital. Vamos a ver aquí qué nos dice la instrucción del pago de capital. Dice, la instrucción es similar a la de la columna del interés. Ah, ya, o sea que igual hay un sí.ROR, hay un montón de cosas. Con la diferencia que hay que considerar los pagos de capital. Cuando hay que hacer esto, en realidad la columna del capital se podría hacer de dos maneras distintas. Les voy a mostrar una. Habíamos dicho que el pago era el pago int más el pago de capital. Entonces, si yo ya sé cuánto es lo que se paga por interés, el pago de capital puede ser simplemente el valor de la cuota restado con el pago de intereses, ¿verdad? Si lo quieren hacer así, entonces la cuota mensual, a la cuota mensual le voy a colocar un nombre. Le voy a colocar cuota mensual. Si lo quieren hacer por esta primera forma. Ya aquí voy a rayar un poco para que se entienda mejor la idea, porque eso de estar hablando mucho como que no ayuda tanto. Vamos a decir que el pago, o sea, el valor de la cuota, es el pago de interés más el pago de capital. ¿Sí? Ustedes pueden apreciar que el pago de la cuota nosotros ya lo tenemos listo, lo conocemos. ¿De dónde lo conocemos? De lo que hicimos arriba. El pago de interés también lo acabamos de calcular con la función pagoInt. Entonces yo veo que el pago de capital es lo único que me va faltando por despejar de esta ecuación. ¿Bien? Por lo tanto, si es lo que me va faltando por despejar de esta ecuación, ¿qué podríamos decir, chicos? Yo puedo decir que el pago de capital va a ser simplemente el valor de la cuota restado con el interés. La cuota la conozco, el interés lo conozco, por lo tanto el pago de capital también lo puedo conocer con esa información. Yo creo que ahí queda un poco más claro lo que les decía con respecto a esta fórmula. Así que bueno, como el valor de la cuota ya lo conozco y el valor de la cuota me gustaría usarlo en cada una de las fórmulas, bueno, simplemente pongámosle bueno nomás. Sería
el valor de la cuota mensual restado con el pago de interés, ¿cierto? Recuerden que Excel, trabajar con Excel es trabajar con álgebra, es trabajar con aritmética, ¿ya? Así que, nada, todo lo que se diga, todo lo que se diga en Excel no viola para nada las leyes del álgebra, las leyes de la aritmética, así que no hay problema en que ustedes planteen ecuaciones y las resuelvan, ¿ya? ¿Ven? Y aquí tienen ustedes estos valores. Ah, ¿y qué fue lo que me quedó para acá, profe? Miren, ¿se dan cuenta? Me quedaron puros valor, 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 valor. Me quedaron puros errores. Entonces, ustedes pueden ver de que esta fórmula, cuota mensual menos interés, desde el punto de vista algebraico está bien, pero desde el punto de vista de Excel no es tan inocente porque puede generarme errores, que son los que ustedes pudieron apreciar para abajo. Entonces, como me puede generar errores, bueno, lo podemos disimular con si.error. Y decirle, si hay error, quédese en silencio nomás. Se dan cuenta que siempre el interés más el capital te va a dar el valor de la cuota. Siempre, siempre, siempre va a ser así. Eso es lo que nos dice, eso es lo que nos dice la teoría. Pero bueno, también hay otra manera de desarrollar este ejercicio. Entonces, esa fórmula que yo les voy a compartir en este momento en el chat, sería, por decirlo de alguna forma, el primer camino para abordar este problema. Voy a tomar la fórmula, la columna, la voy a borrar y voy a desarrollar el mismo ejercicio, pero siguiendo otro camino. ¿Cuál es el camino que ustedes tienen que escoger? El camino que se les haga más fácil. Me dice la instrucción de que el desarrollo es similar al de la columna de interés. O sea, la columna de interés yo tenía esta tremenda fórmula, ¿ya? Con la diferencia que hay que considerar los pagos de capital. Para el pago de capital, eh, tengo que emplear la función pago prim porque aquí me está diciendo, acá me está diciendo, que el ordinario que dice, ahí, dice, pago de capital. Pago de capital tiene que ver con la función pago prim. Perfecto, perfecto. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es, tomo la fórmula y pego. Nada más que eso. Ustedes ven que al pegar incluso ya me agarró el si.error y todo, lo pescó súper bien. Después de que yo he copiado y pegado, vamos a hacer de nuevo. Control C, Control V, pego. Porque me llevo hasta el formato de celda. Después yo me meto en la primera celda de esta columna y cambio esto nomás. En vez de poner pago int, pongo pago print. Nada más. ¿Ya? Esto yo se lo explico en caso que a alguien no se le ocurra, por ejemplo, eso de que se podía plantear la ecuación. Entonces, le ponemos aquí pago print a cobrar nomás, pues chicos. No hay nada más que hacer. Pago print. Enter. ¿Ven? Y se acabó el problema. Entonces, no crean ustedes que esto hay que escribirlo desde cero. No, no, no. Basta con que ustedes hagan bien la fórmula de pago de interés y después simplemente la copian y la pegan acá, pero cambian pago print, o sea, pago int por pago print y se acabó el problema. Entonces aquí le damos control C. Vamos a ir acá. Aquí lo voy a poner, esto lo voy a poner forma 2. Esa sería entonces la fórmula para poder encontrar el valor del pago de capital de otra manera. ¿Ya? Pero en el fondo es la misma cosa nomás. Ya, muchachos, hasta ahora, ¿hago una consulta? ¿Hago lo que les pueda ayudar? ¿Qué nos dice la columna del saldo? La columna del saldo, pucha, se me perdió, aquí está.
Todas estas cosas las vamos a arrastrar para allá. Ya no las necesito. Dice así. Para cualquier periodo de tiempo, o sea, ya sea para el mes 1, 2, 3, 4, hasta el último mes que se haya considerado, el saldo es igual al monto de dinero solicitado. O sea, ¿cuál es el monto de dinero que solicitamos? 100.000 pesos, por ejemplo. ¿Ya? Restado con la suma de los pagos de capital. O sea, eso, pagos de capital que llevamos acumulados hasta el momento. ¿Ya? De esta manera, en la última fila vamos a tener un 0 porque eso significa que la deuda ya se liquidó, está pagada, está finiquitada. Al igual que las columnas anteriores, se deberán dejar en blanco las celdas que sobren y aquellas donde puedan haber errores y deje todo en formato contable. Bueno, eso en formato contabilidad es la parte más fácil. Lo que yo le he dicho a algunos compañeros en la revisión es lo siguiente. Hay algunos, por ejemplo, que en el certamen les decían, déjenlo en formato contabilidad, por ejemplo, con un formato personalizado. Y resulta que no le ponían el formato porque no habían hecho la fórmula. Yo les expliqué en la revisión de que son cosas independientes. O sea que no porque no hagan la fórmula no va a poder hacer formato, porque el formato también lleva puntaje. Así que tú puedes seleccionar la columna, el saldo, y le das formato contabilidad. Eso ya es un punto, aunque sea un punto, pero es un punto más que ganas. Contabilidad, listo. Ahí tenemos, formato contabilidad, un punto ganado. ¿Ya? Partan siempre por lo más fácil, formato de contabilidad. Ya, entonces, por ejemplo, si yo estoy en el mes número 5, ¿ya? ¿Qué es eso del saldo en el mes número 5? Es el valor del monto solicitado, o sea, los 100.000 pesos, restado con la suma de todo lo que tú has hecho, de que todo lo que tú has pagado solamente hasta el mes 5. ¿Ya? Si tú estás en el mes 3, tienes que tomar el valor del monto solicitado, por ejemplo, los 100.000 pesos, y le restas la suma de los 3 primeros. No sé si me explico. Si tiene alguna consulta con eso. Si yo quiero ir al mes 9, es el monto solicitado, que es constante en esta fórmula, y eso restado con todo lo que pagaste hasta ese momento. ¿Me entiendes? La sumatoria de todos los pagos de capital te tiene que dar el monto solicitado. ¿Ya? Por eso es que al final te va a dar 0. Entonces, chicos, necesito que alguien proponga alguna idea para calcular el valor de esta columna. Por favor. Acción. Ya, Yorisa. Ahora, dígame. Podríamos ponerle nombre a la parte de arriba donde aparece el monto. El monto solicitado, donde teníamos los 100.000 pesos, el monto Sí, ya lo ponerle tenemos, nombre. ya le pusimos nombre, se llama monto solicitado. Usted me dirá, ¿y en qué momento le pusimos nombre? Ese nombre se lo pusimos cuando calculamos el pago de interés. Cuando teníamos que suministrar el argumento, un segundo por favor, el valor actual. El valor actual corresponde al valor del monto solicitado. Ahí está lista esa parte del trabajo. Entonces aquí ya le tenemos nombre a esto. ¿Y cómo era la fórmula preliminar? Porque también acá en el chat me decían, por ejemplo, que fuera igual. No sé si lo estoy interpretando bien o no, Belén, lo que me quieres decir. Sería el valor del saldo, o sea, el saldo sería igual al monto solicitado restado con el capital. ¿Sería eso? Pues yo relleno para abajo.
La primera sí, pero la segunda, dale nomás, Belén. Porque, ojo, este ejercicio se puede hacer de varias maneras, ¿ya? No existe una forma así única. Si ustedes ven, ya, aquí podemos disculpar el hecho de que tengamos puros errores de valor, ¿cierto? Ya, porque eso lo podemos tapar con un sí.error. Pero resulta que el valor del último saldo me tiene que dar 0. ¿Cómo podríamos corregir eso? A ver, veamos acá. Si el monto cambia, capital cambia, sí. Sería un monto del capital y ese resultado menos el capital del mes siguiente, la primera y la segunda, ese resultado menos el capital del mes 2. Ah, ya. O sea, Belén, tú me dices que la primera fórmula la mantengamos tal cual y que de la segunda fórmula en adelante le introduzcamos algún cambio, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula ahí, Belén? Menos el capital del mes 2. O sea, si estoy interpretando bien lo que tú me quieres decir, sería el saldo que teníamos en el primer mes en la celda H101, le resto esto, ¿no? Le resto el capital del mes 2. Y ahí se supone que yo arrastro todo esto para abajo, ¿no? Muy bien, Belén, muy bien. Te felicito. Si estuviéramos dando décimas para la prueba, le habría dado sus buenas décimas. Pero la felicito. Y aquí, ¿qué es lo que obtuvimos? Perfecto. Belén, lo que tú acabas de proponer está perfecto. Ningún pero. Aquí los únicos peros son los que pone el Excel nomás. Ya, pero desde el punto de vista algebraico, está fantástico. ¿Se fijan ustedes que aquí les voy a ampliar un poco para que se vea, para que esto se vea mejor? ¿Se dan cuenta que aquí hay en las celdas te aparecen aquí unos triángulos de color verde? Esos triángulos de color verde corresponden a advertencias que hace el Excel. ¿Advertencias de qué tipo? Advertencias de que probablemente estamos cometiendo algún error. ¿Ya? Estamos cometiendo algún error. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la primera celda tiene una fórmula que es monto solicitado menos capital y la otra celda tiene una fórmula completamente distinta. Dice, fórmula de columna calculada y coherente. ¿Ya? Eso que dice el Excel es esto. De que se supone que si tú escribes la fórmula en la primera celda, después deberíamos propagar todo eso para abajo y mantener siempre la misma fórmula. Pero no estamos obligados a hacer eso, porque en una situación como esta, por ejemplo, nosotros tenemos solamente el valor para el primer mes que se calcula en forma distinta para el resto, de acuerdo a lo que ustedes me plantearon. Por lo tanto, esta advertencia no la voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque así es como lo queremos calcular. Este símbolo amarillo es simplemente una manera que tiene el Excel de decir que probablemente podamos estar cometiendo algún error en la ejecución de la fórmula. Pero eso no quiere decir de que esté malo, sino que simplemente eh, nos podríamos haber pasado a equivocar. Pero como nosotros no nos equivocamos porque lo queremos hacer así, voy a seleccionar todo el segmento de columnas, ya que está sujeto a estos iconos de color verde de advertencia, los marco todos y le pongo, compadrito, ignorar error. Listo. Déjate de molestar, porque está todo bien. No obstante, ¿qué tenemos que hacer para abajo? Como la cantidad de pagos mínimos es bien, Belén. Muy bien. Ese punto error. La cantidad de pagos mínimo era 3. Aquí yo tengo, perdón, acá yo tengo que poner un C.error. ¿Se dan cuenta? Porque aquí yo tengo errores de valor y eso la verdad es que hace que la tabla quede muy tuja. Entonces, desde el mes 2 en adelante, vamos a poner C.error. ¿Se dan cuenta que
esta H101 menos capital es una fórmula súper inocente, es una pobre e inocente resta. Pero resulta que esta diabla te puede dar errores. ¿Por qué? Porque resulta que después de cierto momento, del mes 13, por ejemplo, en adelante, según lo que hemos seleccionado, aquí tenemos una celda en blanco. La celda en blanco es un texto y Excel no puede restar un número con un texto. Se genera error. ¿Ya? Porque estamos mezclando peras con manzanas. Entonces, no se puede hacer eso, pues chicos. Punto y coma. Y si se produce un error, doble comilla nomás y chao. Arrastramos todo para abajo. Nuevamente, mi compadre nos dice que tenemos una fórmula incoherente. Ya sabemos lo que hay que hacer. Seleccionamos todo, ignorar error. Déjese de molestar. Y estaríamos listos. Pago de capital. Ahí está. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bueno, muchachos, y de esta manera nosotros ya estamos finalizando lo que es la realización de esta pequeña aplicación en Excel, que tenía como propósito construir tablas de amortización. Muchas gracias por su participación, por su asistencia, y será hasta la próxima clase en donde vamos a empezar a trabajar con las funciones índice y coincidir. Que estén súper bien, cuídense y nos veremos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos, muchachos.